Paz de Cristo. Sean todos bienvenidos a este estudio de jueves, nuestro estudio de cada jueves. Y hoy vamos a estudiar capítulo 21 de Mateo. Este capítulo nos habla de la última semana de la vida o el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Él entra a Jerusalén. La tradición dice que es un domingo, algunos dicen que fue el lunes. Pero entra a Jerusalén y son sus últimos días porque el jueves él es entregado por Judas a los principales, a los sacerdotes, a los líderes religiosos. Cuando fue a orar al huerto de Getsemaní, es examinado toda la noche y es interrogado, y el viernes por la mañana es presentado a Pilato. Pero por eso es muy importante, porque esta es la última semana de los acontecimientos terrenales del Señor Jesucristo. Pero vamos a leer del verso 1 al verso 11, pero vamos a orar primero. Señor, en esta tarde te damos muchas gracias por habernos permitido, Señor, juntarnos a estudiar tu palabra. Queremos, Señor, crecer en conocimiento, conocerte, estar más cerca de ti por medio de tu palabra, Señor. Háblanos en esta tarde, danos libertad para poder explicarla y para poder también recibirla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Verso 1 del capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bethfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Gloria a Dios. Vamos a regresarnos ahora sí al verso 1. Cuando se acercaron a Jerusalén, el Señor estuvo, cuando regresó de Galilea y subió a Judea, y precisamente a la ciudad capital del reino, que es Jerusalén, por el camino que lleva a Jericó, y luego siguió hasta llegar a Betania. Ahí en Betania vivían sus amigos, Lázaro, María y Marta. Y ahí se quedó un tiempo, y ahí fue invitado por Simón el fariseo a una cena. Y en casa de Simón el fariseo
Ahí habla de la mujer que derramó sobre él el aceite sobre su cabeza y lo ungió. Después de ahí, él toma el camino otra vez a Jerusalén, y aquí dice que vinieron a Bextabé. Esta palabra significa casa de higos verdes y está cerca del Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Y de ahí, como que él se detiene un poquito y envió a 2 discípulos. No dice quién eran estos 2 discípulos, no menciona el nombre. Pero probablemente eran Pedro y Juan, porque en otro evangelio menciona cuando Jesús los nombra de ellos 2. Bueno, los envía a Jerusalén, a la ciudad, y les dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Podemos mirar aquí la soberanía, la omnisciencia del Señor, que él ya tenía preparada esta asna. Y el pollito, o sea, su hijo, un burrito. Pero les dice: y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Podemos mirar todo su omnisciencia, que él sabía, tenía preparado todo. En el programa de Dios nada es por casualidad. Él tiene preparado todo. La profecía se cumple aún en esto, porque luego vamos a mirar el verso 5. Pero cuando dice: y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Este nombre o título de el Señor se usaba por ellos, por los judíos, para llamar a Dios o para pronunciar el nombre de Dios. Ellos no usaban el nombre sagrado de Dios porque para ellos era tan sagrado que no lo podían usar. Ellos le llamaban Adonais. Y es lo que quiere decir aquí. Si alguien dijere algo, decir, Yahvé los necesita, que equivale al Señor, a Adonai. Y luego los enviarán. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, ok, Mateo se respalda y acude a la escritura, Zacarías 9:9, donde menciona esta escritura que tu rey viene a ti manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto lo menciona Zacarías 9:9. Cuando dice la hija de Sión, se refiere a Jerusalén, porque Jerusalén fue fundada sobre el monte de Sión, y por eso se le llama la hija de Sión. Pero en sí se está refiriendo a los habitantes de Jerusalén, porque él es el rey de los judíos. Y ahí viene él, ¿cómo viene? Manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Bueno, Isaías 9:6 dice que él es el príncipe de paz, porque él viene no entra como un rey que viene a tener beneficios o a conquistar,
sino que viene a traer la paz. Entra manso a la ciudad. Sobre un asno, el asno lo montó también Salomón cuando fue proclamado como rey. David encargó que lo montaran en su asno de él y lo proclamaran como rey. Pero no viene en un caballo que se usaba para conquista, sino que viene en un plan de paz entrando a Jerusalén en un asno. Zacarías 9:9 nos habla de esta escritura. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. No tenía alguna silla de montar, pero los discípulos pusieron sobre ellos sus mantos. Los mantos para ese tiempo era algo de mucho valor, una prenda de mucho valor, porque con ellas se cubrían del frío. Y un manto, ahora sí podemos nosotros ir o comprar un abrigo o comprar ropa, es muy accesible, es fácil, pero en este tiempo era de mucho valor, y para tener un manto se necesitaba mucho sacrificio, tanto económico como para diseñarlo. Ellos lo que tenían de más valor lo pusieron para que el Señor montase sobre este animalito. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Esta es la tercera vez que el Señor sube a Jerusalén en su ministerio terrenal, y para celebrar una fiesta muy importante de peregrinaje, que era la Pascua. En la Pascua se hacía el recordatorio de cómo fueron libertados, y su líder fue Moisés. Entonces, todas las personas que vivían fuera de Jerusalén, que vivían en otras ciudades, ellos subían a Jerusalén, porque así lo había dejado establecido el Señor, que 3 veces al año iban a venir de todas las partes donde ellos vivían para celebrar estas fiestas. La primera era la de la Pascua. Los historiadores dicen que la ciudad en este tiempo se juntaban hasta 2 millones de personas que venían de todas partes a celebrar las fiestas, la Pascua en esta ocasión, que era la primera que se celebraba. Entonces dice que la multitud era muy numerosa. Muchos venían con él desde Galilea, ya lo venían acompañando. Muchísima gente venía con él, que venían juntamente con él, pero también venían para celebrar la Pascua. Y otras gentes ya estaban también en Jerusalén. La multitud era, como les digo, se menciona que hasta 2 millones de personas acudían a celebrar esta fiesta. Por eso que dice, y la multitud que era muy numerosa. Ahora, cuando dice la multitud que era muy numerosa, como que se repite 2 veces. Multitud es mucho, numerosa es mucho, pero en el griego lo que trata de decir, y la mayoría de la gente que estaba con él tendía sus mantos en el camino. O sea, la mayoría de esta multitud tenía los mantos en el camino, y otros cortaban ramas, algunos que no traían sus mantos quizás
cortaban las ramas de los árboles y las tendían en el camino. Le dieron una bienvenida muy extraordinaria. Yo una vez les enseñé a los niños, me pusieron a enseñar a los juniors en un servicio de juniors y les mencioné que si pues, ellos sabían lo que era una alfombra roja, algunos sí, algunos no. Y aquí podemos mirar que le hicieron una entrada con alfombra roja, por decirlo así, porque tendieron sus mantos y cortaban ramas y las ponían en el camino para que él, montado en el burrito, fuera entrando a la ciudad. Y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, había gente que venía atrás de él, que venía siguiéndolo ya para entrar a Jerusalén juntamente con él, pero había gente ya en Jerusalén que cuando lo miraron, lo recibieron, tendían sus mantos y las ramas, como ya dijimos, y esta multitud que venía atrás de él y la multitud que iba delante de él, clamaban diciendo, sálvanos ahora, Jehová. Es lo que dice el Salmo 118, verso 25. De aquí toma la escritura Mateo y la gente más bien es la que menciona el verso 25 del Salmo 18, donde dice, sálvanos ahora, te ruego, hijo de David. La porción bíblica en el verso 25 dice, sálvanos ahora, Jehová, te ruego, algo así. Y luego, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos desde las alturas. Sálvanos ahora desde las alturas. Así, si leyéramos el Salmo 118 y el verso 25, nos vamos a dar cuenta que así dice. Lo que están diciendo en esto, en el recibimiento y en las palabras que le están aclamando, están diciendo, tú eres el Mesías y vienes a traer salvación. Pero ellos esperaban una salvación donde Jerusalén iba a ser la cabeza de las naciones y en cierta medida las demás naciones iban a acudir a ellos, a Jerusalén, e iban a ser liberados de la opresión que tenían de los romanos. Los iba a liberar de los romanos. Ellos tenían una perspectiva muy diferente a la profecía, porque ellos esperaban un rey que iba a dominar al imperio y los iba a librar del imperio. Entonces iba a establecer, como les digo, a Jerusalén como cabeza de las demás naciones. Pero el Señor venía no nada más a liberar a los judíos o a la nación de Israel, sino que lo que él venía a hacer iba a liberar a toda la humanidad de la muerte y del pecado con su muerte. Y sí venía a salvar, pero a toda la humanidad de una opresión espiritual que todos teníamos. Por eso es de que ellos dijeron, va a traer un reino espiritual, nos va a liberar, este es el Mesías que estábamos esperando. Estaban aclamando con lo que estaban expresando. Hosana en las alturas, sálvanos desde las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo,
cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. O sea que se sacudió toda la ciudad, todas las personas, todas las gentes, como que la ciudad tembló, se sacudió. Y las gentes y toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En el capítulo 16, cuando miramos que él les hace una pregunta, que quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre. Ellos dijeron unos que Jeremías, otros que Elías o alguno de los profetas, porque ellos siempre creían que era un profeta. ¿Por qué? Porque miraban la bendición de Dios por parte de él, cómo sanaba y cómo traía bendición a las personas, a las gentes, y por eso le llamaban profeta. Pero sabemos que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. So, la gente siempre pensaba que él era un profeta. Y de Nazaret, aquí hay algo que contradice, porque de Nazaret o de Galilea, según los judíos, no hay profeta, no viene profeta de ahí. Todos los profetas son de Judea, de Jerusalén. Pero lo que se les pasaba era que él era profeta y que de la tribu de Judá, pero también nació en Belén, que está en Judea. Ahora, mirándolo como profeta, pero él es Dios manifestado en carne, que vino para salvar no nada más a Jerusalén o a Israel de la opresión de los romanos, pero vino a librar a toda la humanidad, a todo el cosmos, de la muerte, del pecado, de la opresión. Y de eso vino él a salvarnos no de los romanos como ellos creían, pero del pecado y de la muerte. Hermanos, esta es la introducción de este capítulo. En el próximo estudio vamos a leer del 2 en adelante y vamos a seguir explicando la última semana del ministerio del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Paz de Cristo. Gracias a Dios que estamos otra vez de vuelta aquí con ustedes, ¿verdad? Como saben algunos de ustedes, mi hija tuvo a su baby y esa fue la razón que no nos pudimos conectar la semana pasada. Pedimos una disculpa a todos nuestros oyentes, ¿verdad? Pero tenemos nietecita nueva, estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios por esa niña tan hermosa que nos ha mandado. Es un regalo de Dios. Y para eso vamos a entrar a la escritura, vamos a entrar a este estudio. Bueno, pues estamos en el Evangelio de Jesús y vamos ya, esta es la lección número 27 y el título es La petición de una madre, ¿verdad? Todas las madres siempre vamos a pedir por nuestros hijos. No le hace cómo esté nuestro hijo. Todo el tiempo la mamá va a pedir a Dios por su hijo, que no anda bien o a veces que está pasando por momentos difíciles en la vida. Pues la petición siempre de una mamá es por su hijo. Todo el tiempo es así, ¿verdad? Que las mamás pedimos por nuestros hijos y aquí estamos porque fuimos petición de una madre también, ¿verdad? Pues vamos a entrar nosotros a estudiar Mateo 20, del 20 al 28 y vamos a leerlo, vamos a leer la escritura para poder entender lo que les estoy hablando, ¿verdad? Que es la petición de una madre. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose entre él
y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será nuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué gran enseñanza que nos está dando aquí nuestro Señor Jesucristo. Él vino para dar su vida en rescate por toda la humanidad. Y aquí, si nos fijamos anteriormente, que se quedó el estudio grabado hace 2 semanas, estuvimos estudiando, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte, ¿verdad? Bueno, pues cuando una persona está a punto a morir, ¿verdad? Hay hijos que comienzan a pelearse por las herencias y porque qué vamos a recibir y a qué vamos a agarrar, ¿verdad? Y todo el tiempo pasa eso cuando un papá está a punto de morir y que a quién se le va a quedar la casa y a quién se le va a quedar el dinero y a quién se le van a quedar los carros, ¿verdad? Pues en este momento Dios ya había anunciadoles, ¿verdad? A ellos que él era necesario que padeciera y luego muriera y resucitara. Ellos ya sabían porque nuestro Señor Jesucristo ya se los había anunciado a ellos anteriormente, ¿verdad? Porque dice que se apartó con los 12 y luego les explicó. Bueno, pues ahora vamos a levantar el telón y vamos a mirar esta petición que está haciéndole la madre de estos dos apóstoles, ¿verdad? De Mateo 20 al 22 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él pidiéndole algo. Lo que me puedo dar cuenta es esto. Cuando ella se acerca a él a postrarse delante de él, ¿verdad? A rogarle esta petición que ella le está haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesucristo se refiere y ya le habla para atrás, él ya le contesta a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ella fue incitada por sus hijos para que le hiciera esta petición. ¿Y por qué hablo de esta manera? Porque Marcos nos lo explica que ellos fueron los que le pidieron esta petición a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso aquí Mateo lo explica de esta manera, cuando él ya se dirige directamente a los apóstoles. No se está dirigiendo a la mamá, se está dirigiendo a los apóstoles. Y sabemos, ¿verdad?, que Dios todo el tiempo escucha la petición de una mamá. Todo el tiempo Dios va a escuchar su súplica, su clamor, su ruego, todo el tiempo, porque no hay otra cosa que le conmueva el corazón de Dios que el clamor, que la súplica y que el ruego, ¿verdad? Pues dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten dos de mis dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo,
dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Aquí tenemos a Jesús, a la esposa de Zebedeo, que la esposa de Zebedeo, su nombre es Salomé, y a dos de sus hijos que viene siendo Jacobo y Juan. El escenario que vamos a mirar es la petición que ella le está diciendo, ¿ok? Ella le está haciendo esta petición que a la petición de Salomé y de sus hijos Santiago y Juan pudiera parecer ambiciosa a la vista, ¿verdad? Al oír, porque si yo le leo a usted, va a decir, pues qué ambiciosa, está pidiendo lugares que, o sea, todos querían ese lugar, ¿verdad? Pero cuando se analiza bien la palabra de Dios en todo el entorno histórico del acontecimiento, parece orientarse en otra dirección. Porque si ustedes recuerdan ahorita que estábamos leyendo, donde dice en el verso 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, ¿verdad? El que quiera hacer el primero, el que quiera esos galardones ser grande, tiene que aprender a servir, a ser siervo, ¿verdad? Bueno, pues un poco de tiempo atrás, Pedro, hablando sin duda el nombre de los 12, él siempre iba por delante, ¿verdad? Y este capítulo 19, donde nos está hablando aquí Pedro, él está hablando por los demás, ¿verdad? Y le preguntó a Jesús sobre lo que recibirían en el reino de los cielos. Y la respuesta que Jesús dio es, en Mateo, lo vamos a mirar en Mateo 19, 28. Ese estudio el pastor no lo compartió, ¿verdad? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dios ya les había dicho lo que iban a recibir ellos. Ellos no estaban ajenos a lo que Dios ya les había dicho que iban a recibir, ¿verdad? Porque este acontecimiento lo miramos en el capítulo 19, donde Pedro le pregunta, y aquí ellos ya sabían lo que iban a hacer, ¿verdad? Pues no estaban ajenos que Dios les iba a dar, ¿verdad? También que se sentaran en esos tronos, pero no nomás a ellos dos. Este gran bendición está preparado para los 12 apóstoles. Estas palabras fueron dichas a Pedro desde la región de Judea al otro lado del Jordán. Y la petición de la madre de Santiago y Juan aconteció en Jerusalén, cuando Jesucristo subió a Jerusalén, ¿verdad? Y ahí es donde Él les anuncia su muerte, que era necesario que padeciera, ¿verdad? Mucho, y luego iba a resucitar. Jesús sabía de dónde venía la petición, por tanto, respondió a los hijos y no a la mamá, porque la mamá tiene algo especial. Y Jesucristo le podía haber dicho, claro, ¿verdad? Pero ya había un plan divino desde antes que venía Dios ya preparando desde anterioridad. Ya venía Dios preparando ese plan divino, ¿verdad? Pues este plan también estaba para sus apóstoles, porque Dios les había dicho que se iban a sentar también, así como Él se iba a sentar, ¿verdad? En el trono de su gloria, y ellos se iban a sentar para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Y quién eran los que juzgaban? Los que juzgaban al pueblo de Israel solamente eran los jueces. Ellos eran los únicos que juzgaban, se sentaban en la cátedra
cátedra de Moisés y allí era donde juzgaban al pueblo, ¿verdad? Porque Moisés lo juzgaba. Luego los jueces eran los que juzgaban al pueblo. Pues ahora Dios les está dando ese privilegio a sus apóstoles y les está diciendo, ustedes se van a sentar en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús sabía de dónde venía la petición, por tanto respondió a los hijos y no a la mamá. ¿No sabéis lo que estáis pidiendo? La respuesta está revestida de gracia, paciencia y amor. Acuérdense que Dios ya estaba a punto de ser entregado y su espíritu ya estaba quebrantado, estaba ya pasando por el transacción, ¿verdad, pastor? Transacción, ¿verdad? De que ya iba a ser entregado y iba a ser martirizado, su espíritu ya estaba quebrantado. Entonces él responde con grande paciencia y con amor. Ellos piden gloria, pero desconocen que a la gloria se llega rodeado de sufrimiento. Para poder llegar a esa gloria, tenían ellos que pasar por un transcurso de sufrimiento, porque Jesucristo era el perfecto ejemplo que iba a pasar por mucho dolor, por mucho sufrimiento por nosotros, ¿verdad? La primera pregunta que les hace Jesús es, ¿podéis beber la copa que yo voy a beber? Sorprende ver la rapidez con que responden a la pregunta. Afirmativamente, podemos, rápido, podemos. Pero ellos no iban a poder todavía. ¿Por qué? Porque ellos todavía no habían sido revestidos del poder del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no podemos y no vamos a poder vencer contra las hechanzas del maligno y contra los dardos de fuego del enemigo que vienen sobre los hijos de Dios. Y la única manera que ellos iban a poder beber esta copa que Dios les está diciendo era que Jesucristo iba adelante y Jesucristo era por medio de él que iba a derramar su Espíritu Santo, entonces ellos iban a poder beber. Pedir ser glorificado con Cristo es pedir sufrir con Él. Muchas de las veces decimos, queremos hacer como fulanita, enseñar como ella o predicar como el hermano. Estamos pidiendo algo glorioso. Y cuando usted pide algo glorioso, tiene que pagar un precio. No es fácil servir a un Dios vivo. ¿Por qué? Porque los ataques del enemigo vienen fuertes, pero el Señor, que es rico en amor y misericordia, nos ayuda a vencer, nos ayuda a triunfar. Y nosotros somos más que vencedores en el nombre del Señor Jesucristo. Y es lo que aquí está tratando de enseñar nuestro Dios, ¿verdad? Pero la identificación en gloria lo es del mismo modo en sufrimiento, la identificación para poder tener esa gloria. Bueno, pues el apóstol dice que seremos coherederos en la medida en que también padeceremos juntamente con él. Romanos 8:17. ¿Quiere añadir algo, pastor? No, estoy muy atento. Ok, usted me dice si quiere añadir algo. Me gusta cuando me ayuda, ¿verdad? Bueno, pues el apóstol dice que seremos coherederos en la medida que también padeceremos, ¿verdad? Y venía mucho sufrimiento para los primeros apóstoles, porque ellos fueron los que comenzaron la iglesia apostólica y iba a venir mucho. El camino de Jesús hacia la gloria fue el camino de la cruz y del sufrimiento. Lucas 24:26. Jesús deseó y pidió al Padre la glorificación de los suyos para que estén en el disfrute de su gloria. Juan 17:24. Quien es de Cristo tiene la seguridad
de que será glorificado con Cristo en su venida. Y acuérdense que vamos a padecer, ¿ok? Vamos a padecer a muchas cosas, burlas, herejías, groserías, muchas cosas que vamos a padecer nosotros los hijos de Dios, pero debemos de confiar en Dios porque Dios venció al mundo. Dice, confiad en mí porque yo he vencido al mundo, ¿verdad? Y Dios venció, nosotros venceremos. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. En Cristo somos más que vencedores. Jesús les pregunta si eran capaces de ser bautizados con el bautismo en que él iba a ser bautizado. Jesús iba a ser sumergido y anegado en el torrente de las aguas de la ira de Dios a causa del pecado. El pecado era mucho lo que se estaba pasando. Tuvo que pagar una persona que no tenía pecado, no tenía mancha, no tenía nada para poder pagar un precio por la humanidad, ¿verdad? Y Jesucristo fue el único cordero que fue como cordero, fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, no abrió su boca y él fue un perfecto ejemplo de amor. Y él se entregó a sí mismo por nosotros, por el pecado de la humanidad, para que nosotros tuviésemos salvación y pudiéramos ser perdonados. La inmersión en el sufrimiento, de ahí el simbolismo del bautismo, quebrantaría a Jesús. Salmo 22, 14 al 17. La copa y el bautismo de padecimiento y muerte hablan también de humildad suprema en humillación absoluta. Y fue lo que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Él se humilló, ¿verdad? A sí mismo. Él es el Rey de la Gloria. Él es el Rey de Israel. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el único Dios verdadero, pero se humilló, se hizo siervo, se humilló a sí mismo y se encarnó como hombre, se hizo siervo y luego dio su vida en rescate por muchos. Bueno, pues también se humilló. La humillación fue absoluta de Jesucristo y para eso vamos a ver Filipenses 2 del 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, ¿ok? El cual siendo en forma de Dios, Él es Dios, no estimó el ser igual a Dios, porque es Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria, se despojó de su realeza y vino como un siervo a servir. Imagínense al Dios Todopoderoso lavándole los pies a los apóstoles y secándole sus pies. Imagínense al Dios Todopoderoso nomás para enseñarnos a nosotros una enseñanza de humildad, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aprender, que Él siendo Dios hizo eso. ¿Cómo no nosotros debemos de soportar lo que nos estamos humanos, pero tenemos que agarrarnos de su poder y de su palabra, porque la palabra nos da virtud, nos da poder y nos ayuda a vencer contra esos dardos del maligno. Luego, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso hizo Dios, ¿verdad? Y nos está dejando una enseñanza muy preciosa y muy hermosa. No podían ellos soportarlo en aquel momento. No pudieron tampoco durante la pasión.
Fíjense, no pudieron soportarlo en ese momento porque todavía no habían sido revestidos del poder de lo alto. Y acuérdense que Pedro lo negó. Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya miró el sufrimiento, cuando miró que el peligro, gracias, pastor. Cuando miró el peligro, él lo negó inmediatamente. ¿Por qué? Porque todavía no habían sido revestidos del poder de lo alto, ¿verdad? Y por eso Dios le dice a esta madre, ¿verdad? Bueno, pues no es de mí darle el sentarse a la derecha y a la izquierda, pero él ya les tenía, ya y les tiene esos tronos tan bonitos donde ellos se van a sentar. Bueno, incluso entre la resurrección y la ascensión, pero todos serían revestidos de poder de lo alto con la venida del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Este poder iba a reproducir en ellos el carácter y poder. Entonces beberían de la copa de aflicción y serían sumergidos en el bautismo de la tribulación, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Era necesario, ¿verdad? Y es necesario padecer muchas aflicciones. Son muchas las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas nos librará Jehová. Si Él es mi pastor, nada me faltará. Y Él es el que dijo, te voy a proteger y te voy a cuidar, porque dice que debajo de sus alas me cubrirá. Y yo voy a estar segura, ¿verdad? Allí con nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el poder para nosotros hablar correctamente y poder dirigirnos a los que no creen en Dios, ¿verdad? Sin duda, en intensidad y grados menores, pero no menos reales para aquellos dos apóstoles. Santiago sería el primer apóstol muerto en la historia de la iglesia. Estos dos hombres que su madre estaba pidiendo por ellos un lugar especial, uno de ellos fue el primer mártir que iba a ser por la iglesia. Luego, condenado a muerte por Herodes Agripa, hacia el año 44, y lo vamos a mirar ahí en Hechos 12:2. Allí miramos, ¿verdad? Mucha historia, pero este fue un precio para ganar una gloria. Este fue el precio que pagó un apóstol para poder tener una gloria divina que Dios le tenía y le tiene preparado, ¿verdad? Para él y para su hermano. Su hermano Juan no fue muerto violentamente, según acredita la historia de la iglesia, pero se vio unido a los padecimientos de Jesús. Padeció bajo el Sanedrín judío, que lo encarceló. Hechos 4:3. Fue azotado con varas conforme a la costumbre del castigo judío. Pues hasta en este tiempo todavía no nos han azotado con varas, ¿verdad? Sí se han burlado de nosotros y nos han dicho cosas fuertes y incluso me han dicho que soy una monja, pero no le hace gloria a Dios. Es bonito padecer por el eminente amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es glorioso padecer porque quiere decir que estamos haciendo algo bueno. Gloria al nombre de Cristo. Bueno, pues él fue azotado con varas conforme a la costumbre del castigo judío. Finalmente, desterrado a la isla de Patmos, a donde los romanos enviaban a los delincuentes más peligrosos. Y allí fue donde enviaron a Juan. Y así fue a estos dos jóvenes, ¿verdad? Que su mamá fue a interceder por ellos y le pide al Señor y le dice Dios, bueno, pues es necesario, ¿verdad? Que tomen esa copa. A la verdad iban a poder tomarla, pero hasta que nuestro Señor Jesucristo era ascendido al cielo. Cuando Él fue ascendido en Hechos, donde nos cuenta la historia, y luego fue el derramamiento del Espíritu Santo, ellos fueron invertidos de poder y ellos fueron llenos de esa presencia divina y fue lo que
ellos les ayudó a soportar y aguantar y con gozo. Dice que ellos se gozaban por padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así debemos de gozarnos. ¿Por qué? Porque nos espera una gloria venidera. Hay una recompensa para nosotros. Hay una gloria donde vamos a irnos con nuestro Dios poderoso, porque ese amor y esa gloria de Él nos va a llevar para arriba. Vamos a ser levantados y vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Hermanos, este es el estudio de hoy y mis deseos es que Dios les bendiga y el pastor nos va a despedir con una oración. Amén. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Bonito estudio de la hermana Patti. Hay un buen número de que se conectaron y vamos a darle gracias a Dios por ello. Señor, te damos gracias, Señor, por habernos permitido este tiempo, Señor, donde tu palabra fue enseñada muy bonita, Señor, y estamos creciendo cada día más. Bendice, Señor, a los hermanos, bendice sus familias, sus matrimonios, sus vidas. Y, Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.